El Señor quiere que entendamos que la obra que Él quiere hacer es una obra en el Espíritu y ungida por su Espíritu en nuestra vida. Vamos a leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 12 al 15. Cada vez que comparto algo del capítulo 8 de Romanos, recuerdo que una vez en una reunión de obreros les dije, mira, si no tienes nada que compartir, comparte Romanos 8. Bueno, esa frase no fue muy acertada. Yo lo que quería decir es que puedes estar predicando y manifestando Romanos 8 toda tu vida, porque no sé, en tu Biblia, en la mía tiene un título ese capítulo, que es La vida en el Espíritu. Así que podíamos empezar del versículo 1, pero agarré solamente estos versículos. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, yo sé que tú vienes de Dios porque haces cosas que solamente puede hacer alguien que viene de Dios. Y Jesús le dijo, mira, no me adules. El problema es que tú eres un religioso que vives por normas y lo que tienes que hacer es ser nacido del Espíritu, como daba testimonio Inma antes, ¿no? Yo también tuve un encuentro en mi habitación con el Señor hace 40 años, pero ese fue un inicio. Luego tengo encuentros constantes con el Señor por medio de su Espíritu Santo en mi vida. Porque los hijos de Dios, los que nacimos del agua y del Espíritu, vivimos una vida que es absolutamente irracional, fuera del orden de la razón. Y esa es la vida en el Espíritu. Y hemos leído ahora un texto que dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Está muy bien la palabra. Leemos, yo antes comentaba, yo cada año hago la lectura de la Biblia de tapa a tapa. Bueno, ahora hay planes de lectura y cada año me leo la Biblia entera. Aparte de buscar predicaciones y leer más cosas, pero cada año me leo la Biblia entera. Sirve de algo, pero sirve de poco. Lo que realmente sirve en mi vida es ser guiado por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios guía tu vida, aunque todo el mundo diga que hay que ir por allí, tú vas a ir por allá porque el Espíritu te lleva por otro camino. Y dices, ¿y por qué vas por allí? Pues no lo sé. Pero es que el Espíritu me lleva a ir por ese camino. Los hijos de Dios son así. Jesús dijo que son como el viento, que son personas que no sabes por dónde van a salir, porque actúan guiados por el Espíritu. Jesús inicia su ministerio con una manifestación del Espíritu Santo en su vida. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Etcétera, el texto de Isaías, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí. Qué bueno que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero que guíes mi vida. Que yo no sea predecible en lo que yo hago, sino que sea tu Espíritu quien me guíe y que me lleve a hacer las cosas no como hace todo el mundo,
no alineado en un ejército que hace todos lo mismo, en una uniformidad, sino viviendo en la locura del Espíritu Santo. Hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Y la historia de nuestro ministerio es una historia de mover del Espíritu. Locos que de repente hacen locuras y no saben ni por qué, porque el Espíritu Santo les lleva a hacerlo. Personas que meten en su casa a gente que nadie quiere, porque sienten el amor de Dios hacia esas personas de una manera genuina y especial. Personas que afrontan retos que a los demás les hace temblar y que están dispuestos a poner en peligro sus propias vidas para cumplir con el propósito de Dios. Gente que está fuera de lo que se espera de cualquier ser humano y que glorifican a Dios con su vida porque son guiados por el Espíritu de Dios. Porque tienen respuestas a preguntas a las que nadie puede responder. Y sin embargo ellos tienen la revelación de Dios en su vida para poder responder a esas preguntas. ¡Wow! Porque son capaces de pararse en un sitio mientras los demás van corriendo. Y dice, ¿y por qué te paras? Yo sé que vosotros para pararos os ponéis de pie, pero te quedas quieto en un lugar cuando los demás corren. Y corres cuando los demás se quedan quietos. Y dices, ¿por qué? Porque siento del Espíritu actuar de esta manera. Es muy peligroso para el sistema religioso eso, porque no es controlable. Es muy peligroso para el sistema judicial y los sistemas, porque no es controlable. Y entonces eres una persona que andas en el orden de Dios, pero no en el control de la mente humana. Así son los hijos de Dios. En el texto que hemos leído dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. Y es curioso ver cómo personas desahuciadas por la sociedad han tenido una oportunidad de una vida nueva, de una vida distinta, porque han saltado del sistema natural a la vida en el Espíritu y han podido vivir una experiencia diferente en sus vidas. Eso es lo que nosotros estamos viviendo y lo que transmitimos a los que están a nuestro alrededor. Alguna vez ha venido alguna persona y me dice, yo quiero saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Ya, tú quieres tener un sistema legal, andar en la ley. Esto puedo hacer y esto no puedo hacer. Pues, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Que todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero lo que proviene de fe no es pecado. Entonces, mira, una persona puede hacer lo mismo que otra persona y uno peca y el otro no. Digo, no entiendo nada. Nada, de eso se trata. Uno anda en el Espíritu y otro anda en la carne. Hacen lo mismo, pero uno glorifica a Dios con su vida y el otro está manifestando su propia realidad personal. Uno va camino de la muerte y el otro va camino de la vida. ¿No es? Ahora hay un hermano aquí que tiene un llamado de Dios para que me traiga agua y se mueve en el Espíritu, no le importa meterse en medio. Gloria a Dios. Encima agua con gas para que tenga más fuerza, ¿verdad? Gloria al Señor. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que
hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y hay personas que dicen, mira, eso no puede ser. Digo, yo sé que no puede ser, pero es. ¿Por qué? Porque creemos en el Dios de los milagros, que hace posible lo imposible. Porque creemos en un Dios que es todopoderoso y que actúa de una manera inconcebible y nos lleva más allá de lo que nosotros podemos pensar. ¿Cómo puede ser que encierran a Pablo y a Silas en la cárcel, en el sitio más peor de toda la cárcel, en el último de los lugares, en la celda más abajo, y hay un terremoto y quedan libres? Y todavía lo más incomprensible es que no se escaparon, sino que se quedaron allí y fueron a cumplir con el propósito de Dios, que era que el carcelero se convirtiera. Imagínate, te meten preso y dices, mi labor aquí es que los carceleros se conviertan a Cristo. ¡Wow! Dice, tú estás... Dios hace milagros de ese tipo. Pero si Dios te da su espíritu, entonces eres una persona diferente a todos los demás. Fijaros, dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. El que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Tú sabes que en el ganado, cuando alguien quiere que nadie le robe su ganado, ¿qué hace? Marca el ganado. Bueno, ahora les ponen un chip y ya todo el mundo sabe de quién es ese animal, pero antiguamente tenían que poner un hierro, ¿verdad? Y marcaban el ganado. Pues el Señor marca a sus siervos, a sus hijos, con un sello, que es la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Hay personas que quieren servir a Dios y dicen, yo quiero conocer y quiero aprender, y se van a una universidad o a un seminario a aprender de las cosas de Dios. Yo una vez participé en un seminario. Fui a 2 clases y no volví más. Porque les tuve que enseñar a los profesores lo que ellos me querían enseñar a mí. Y yo decía, pero esto a mí me lo ha enseñado ya el Señor. Hace poco estuve en una reunión con muchos pastores y tal, y estaban hablando del discipulado. Yo les decía, mira, yo hace 40 años que tengo claro que las personas que han estado a mi lado, mi principal labor era enseñarles lo que Dios me había enseñado a mí. A mí no me tienes que venir a decir que yo tengo que discipular, porque es algo que lo sé desde el principio. Es algo que está marcado en mi vida. ¿Por qué? El Espíritu Santo en mí me ha dicho que tengo que hacer eso. No me tienes que enseñar. No tengo que ir a aprender a una universidad, porque el Espíritu Santo me dice las cosas, de tal manera que incluso los primeros discípulos de Jesús, los apóstoles y los 120 que estaban allí en el lugar alto, eran gente que los teóricos de la palabra despreciaban, y sin embargo tenían mucha más sabiduría que ellos y les sorprendían con sus respuestas. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo, porque fueron sellados con las arras del Espíritu, y entonces sus vidas manifestaban la gloria de Dios mucho más que los demás. ¿Cuántas veces ha venido alguien en la iglesia y me ha dicho, yo quiero ir a un seminario para aprender cosas? Y yo les he dicho, mira, haz lo que quieras,
Cuando te enseñan algo nuevo, vienes y me lo cuentas. Nunca vino nadie a contarme nada. ¿Por qué quieres ir a comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? Cuando lo que Dios te quiere es enseñar a través de su Espíritu Santo lo que tienes que hacer en tu vida. Qué bueno que puedas decir, la unción me la da el Señor. Yo tengo un ministerio porque Dios me lo ha dado. Y Dios me ha dado el aporte, el apoyo para poder cumplir con el ministerio que Dios me dio. Y eso es lo que tenemos que anhelar, y eso es lo que tenemos que buscar. Señor, séllame con tu Espíritu. Capacítame con tu Espíritu Santo para que yo pueda hacer la labor que me tienes encomendada. Por cierto, mi esposa decía que ella no tuvo ningún problema social ni de ningún tipo. Yo trabajaba en la universidad. Vivía en un ambiente libre, pero yo era un desgraciado. Y un día me encontré con Cristo. Por cierto, era el día de mi cumpleaños. El día de mi 25 cumpleaños el Señor me regaló con la vida nueva. El otro día, justo el día de mi cumpleaños, estuve predicando en una de nuestras congregaciones y les dije, mira, hoy acabo de cumplir 40 años. Ja, 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 ja. ¿Qué pasa? ¿No os lo creéis? El día de mi 25 cumpleaños fui nacido de nuevo. 40 años de la nueva vida en Cristo. Y recuerdo cuando fui a bautizarme, que mi pastor me pregunta, ¿tú tienes claro? Sí, yo lo tengo claro. No necesito que me enseñes nada. Ya el Señor me ha dicho. A veces venía y me decía, tengo que hablar contigo de este tema. Llegas tarde. El Señor ya me lo dijo antes que tú. Gracias porque vienes a confirmarme lo que Dios ya me dijo. ¡Wow! Si estás abierto a tener el sello del Espíritu Santo en tu vida, el Señor te va a hablar y te va a dirigir por el camino por el que debes de andar. Y cuando venga un hermano a decirte algo, le dirás, gracias por confirmarme lo que Dios ya me ha dicho a mí personalmente. ¡Wow! ¡Qué bueno! Para los pastores eso es genial. Dice, qué bueno que Dios te habló. Y yo soy solamente la confirmación de lo que Dios ya te dijo. Así que estamos en onda, estamos en el mismo espíritu, ¿verdad? Dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículos 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El hecho de que el Espíritu Santo esté en tu vida y te guíe y tú andes en el Espíritu es la confirmación de tu salvación y de que andas en el camino que lleva a la meta. Cuando alguien está utilizando otros medios y otros caminos, seguramente, de forma segura, se va a desviar y va a acabar en un sitio que no es el correcto. Solo guiados por el Espíritu de Dios podemos llegar a la meta. Y por eso qué bueno que tú digas, yo quiero vivir guiado por el Espíritu Santo. Cuando iniciamos la labor en misiones, porque nuestro ministerio empezó en España, y hubo un momento en el que el Señor nos abre el campo y nos empieza a mover, que haya personas que se fueran de misioneros, y entonces se pone de moda ir de misiones. Y ya sabes, no sé si aquí se dice, ¿dónde va Vicente? ¿Sabéis dónde va Vicente? No, ¿no sabéis dónde va Vicente? Pues en España se dice, ¿dónde va Vicente? Donde va la gente.
Donde va la gente, allí va Vicente. De tal manera que la gente sigue la moda. Cuando los demás van en un sentido, es tremendo porque, hablando de modas, ¿no? A mí me llama mucho la atención. De repente este año se llevan los pantalones acampanados. Y todo el mundo con pantalones acampanados. Al año siguiente, pantalón tubo. Y la gente deja las campanas y se va al tubo. Ahora lo que está de moda es el color rojo. Todo el mundo de rojo. El año que viene de amarillo y el otro de azul. Dice, el guiado por el Espíritu Santo va contra moda. Todo el mundo va en esa dirección y dice, ¿y tú por qué vas para allí? Pues no lo sé, pero el Espíritu Santo me guía a ir para allá. ¿Quién se equivoca? La mayoría, porque van movidos por la moda. Y entonces, bueno, hubo gente que salió de misiones porque estaba de moda. Y cuando llegaron a los países, no tenían autoridad espiritual para luchar con los demonios que había allí. Fracasaron. ¿Por qué? Porque fueron guiados por la moda, no por el Espíritu. Y Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que caminemos en su voluntad. De tal manera que entonces el que anda en el Espíritu sigue siendo un extraño en la iglesia. Porque todos se mueven en un sentido y Dios le guía a ese en ir a otro lugar, a otro sentido. A veces coincidimos porque el Espíritu Santo nos guía en la misma dirección. Y qué tremendo es encontrarte con personas que andan en el Espíritu y están alineados en la misma dirección en la que Dios te guió a ti. Y cómo la revelación que Dios te ha dado, Dios se la ha dado a otros y coincidimos en la misma dirección. Y eso no andamos por moda. Lo que pasa es que guiados por el Espíritu resulta que vamos en la misma dirección. Oye, ¿tú por qué vas por aquí? No lo sé, pero Dios me ha dicho que venga por aquí. ¿Y tú? Pues lo mismo. Pues coincidimos porque estamos movidos por el mismo Espíritu y moviéndonos en la misma dirección. Qué bueno que sea así, ¿verdad? Sellados por el Espíritu Santo y movidos por Él. Y nos dice el texto que esos son las arras, es decir, es la señal de que estamos caminando por la buena dirección. Qué bueno que tengamos ese anhelo. Es decir, yo no quiero hacer lo que hacen los demás porque los demás lo hagan, sino porque Dios me dice que lo tengo que hacer. Las religiones obvian al Espíritu Santo, ponen normas. A mí me decían de niño que si no ibas a misa el domingo estabas en pecado mortal, te ibas al infierno. Y la gente que no quiere ir al infierno, pues iba a la misa. Y el Señor te dice, mira, muchas misas que vayas o muchos cultos a los que vayas no te van a salvar. Yo morí por ti. Así que no te preocupes más por tus pecados. Preocúpate por hacer mi voluntad. Porque yo tengo un propósito para tu vida que es diferente que el propósito que tengo para los demás. Tú tienes una labor específica que hacer. Y yo te voy a guiar para que hagas aquello para lo que yo he pensado que tú eres oportuno. ¡Wow! Y qué bueno que puedas ver la gracia de Dios sobre tu vida para que puedas seguir ese camino que Dios te marca. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios me dijo que viniera. El otro día alguien me animaba a dejar el ministerio de remar. Y yo le dije, hermano, el Señor me dijo que viniera aquí. Bueno, hace poco un político español me dice, ¿y tú por qué dejaste de ser católico? Y le conté mi conversión.
Y dije, es que el Señor me dijo que saliera de la Iglesia Católica y que siguiera el camino que me estaba marcando. Y a este hermano que me dijo que saliera del ministerio le dije, mira, el día que Dios me diga que salga de aquí, me iré. Pero todavía no me lo ha dicho. Me dijo que viniera y no que me fuera. Ha habido personas que se marcharon del ministerio y yo les he preguntado, ¿te dijo Dios que te fueras? Digo, no. Es que las circunstancias son señoras de tu vida. Que el Espíritu Santo es el que tiene que guiar tu vida, no las circunstancias. Y cuando el Espíritu Santo guíe tu vida, vas a ser señor de tus circunstancias. Tú vas a dominar tus circunstancias y vas a vencer las circunstancias. El río que arrastra a la mayoría no te va a arrastrar a ti. Porque por el poder y por la gracia de Dios vas a superar tus conflictos y tus problemas. Eso es lo que Dios quiere que ocurra en tu vida. Ahora voy a leer el versículo que llenó mi corazón ayer para compartir hoy. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Antes estábamos cantando, libre soy, ¿verdad? Soy libre para correr, para cantar, soy libre para ir y para venir. Pero la mayoría de la gente no es libre. ¿Por qué? Porque no viven en el Espíritu. 2 Corintios 3:17. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y no importa dónde estés, en qué circunstancia te encuentres, si el Espíritu de Dios está en ti, tú vas a ser una persona libre. Y vas a manifestar la libertad de Dios en tu vida. Yo estaba gozándome antes de ver personas que estaban actuando libremente en esta reunión, danzando, cantando, disfrutando en definitiva de estar un rato en la presencia de Dios. Hay personas que tienen vergüenza, hay personas que están pensando en qué dirán los demás, hay personas que se mueven por condicionantes y hay personas que son libres porque Dios les ha hecho libres. Y si el Espíritu de Dios, y si Dios te ha sellado con su Espíritu, tú andas en libertad. Y dices, voy a dar mi opinión, porque soy libre para darla. No tengo que ser políticamente correcto, sino que tengo la libertad de poder decir lo que siento de verdad en mi corazón. No hace mucho, en una reunión de pastores, les dije, hermanos, con todo el amor de Cristo, os quiero decir que os estáis equivocando en lo que estáis haciendo. Uno dijo, bueno, y os lo digo porque os amo, me podía callar, pero creo que os estáis equivocando. Y uno dijo, bueno, te recibimos lo que dices porque te amamos. Y hicieron lo que tenían pensado hacer. Pero bueno, yo dije lo que... Y luego hablo con alguno que estaba allí y les digo, ¿tú qué piensas de lo que dije? Bueno, que tenía razón. ¿Y por qué no me apoyaste? Es que no quiero quedar mal con los demás. Pues has quedado fatal. Porque si tienes la honestidad de tocar la trompeta y de decir lo que está haciéndose mal, luego los demás van a decir, esta persona es digna de crédito. ¿Por qué? Porque acierte o se equivoque, dice lo que tiene que decir.
Y los hijos de Dios tenemos que ser libres para poder actuar. Dije, mira, ya, pero es que mejor me callo porque si hablo me voy a crear problemas. Eres esclavo de las circunstancias que te rodean y no vives en la libertad del Espíritu Santo en tu vida. Y Dios quiere que seamos libres, de verdad. Esa ovación que ha habido antes es para que reflexiones si realmente eres libre, porque si eres sellado por el Espíritu Santo vas a obrar en libertad. A eso nos ha llamado el Señor, a ser libres. Y de verdad te digo que aunque sea incómodo lo que tú digas, fíjate, el profeta Jeremías, sí, bueno, es que a Jeremías lo metieron allí en la cisterna y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Pero hasta el rey Nabucodonosor y Nabuzaradán, creo que era el jefe de la guardia y del ejército, ¿no?, le tenían respeto, porque era un hombre ungido por Dios. Y qué bueno que tú manifiestes esa unción en tu vida. Sí, pero si yo soy uno pequeñito, sí, pero un pequeñito con la unción de Dios en su vida va a cumplir con el propósito de Dios para su vida, porque está sellado por el Señor con un propósito especial. Y qué bueno que sea así en ti, ¿no? El libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos 2 al 5, Pablo, la iglesia en Galacia era una iglesia legalista, que quería andar en la ley, porque andar en la ley es muy cómodo. Yo sé que el culto empieza hasta ahora y voy 5 minutos antes y llego y ahora se hacen las cosas en el culto, hay un programa que se va a cumplir y no se da lugar al Espíritu Santo nunca. Luego todos sabemos lo que va a ir a continuación porque está programado todo. Hoy en día hay iglesias evangélicas que tienen puesto un planning y un reloj y dice, no, a ti se te acaba el tiempo, cuando se cumple el tiempo el micrófono deja de actuar, así que tú mismo vas a poder seguir hablando pero nadie te va a escuchar. Y Dios quiere que andemos en la locura del Espíritu. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Creo que en un congreso aquí di testimonio, creo que di testimonio de la época en la que yo anhelaba recibir el bautismo del Espíritu Santo. No sé si alguien se acuerda, no sé si alguien escuchó, puede ser, bueno, es igual. Os lo cuento ahora y ya está. Yo anhelaba ser bautizado en el Espíritu Santo y me conocía toda la teoría, la doctrina me la conocía perfectamente. Cuando alguien me venía a contar, es que este versículo dice, sí, ya lo sé, me lo sé de memoria, porque estoy anhelando eso. Y de repente me entero que la gente que estaba siendo más ruin y desordenada y que estaba en pecado oculto, recibieron un bautismo del Espíritu Santo y yo no. Y me fui al Señor y le dije, Señor, ¿qué pasa contigo? ¿Pero tú de qué vas? Así que el Espíritu se recibe por méritos. Estás equivocado. Yo doy mi Espíritu a quien me da la gana, a quien quiero, porque soy Señor, y doy de mi Espíritu a quien yo quiero. Entonces mira a ver tú por qué no lo recibes. Quizá es porque te crees mejor que los demás. A mí el Señor me habla así. Señor, perdona.
no te tengo que reprochar nada. Si es un regalo, es un regalo. ¿Y qué vas a hacer con el regalo después? Ese es el problema. Tú vas a ir por ahí pensándote que eres mejor que los demás. De eso nada. El que seas ungido no te hace mejor que nadie. El tema es que tienes la unción de Dios. ¿Y qué vas a hacer con ello? Porque hay personas que han recibido la unción de Dios para su mal. Pero si haces buen uso, guiado por el Espíritu, agarras el don y lo utilizas como es de Dios usarlo, entonces vas a ser de bendición a los demás. Los dones son para provecho. Sí, hay algunos que dicen, sí, para provecho. Caja registradora. ¿Quieres que ore por ti? ¿Cuánto es? 20.000 pesos. ¿Cómo es tu enfermedad? ¿Estás grave? 50.000. No, perdona. Ese no está guiado por el Espíritu. Tiene el don, pero no está guiado por el Espíritu. Es para su mal. El provecho es para los demás, no para ti. ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida en beneficio de los demás? Claro. Si tú me guías por el Espíritu a hacerlo, yo voy a actuar así. Entonces voy a darte dones suficientes para que seas usado, porque vas a utilizar los dones guiado por mi Espíritu Santo. Y va a ser para bendición, para los demás y para ti. Y un día recibir el bautismo del Espíritu Santo, gloria al Señor. No porque lo mereciera, sino porque era un regalo de Dios para mi vida. Para que yo pudiera ser más útil en beneficio de los demás. Si recibes dones y no eres guiado por el Espíritu Santo, vas a tener un desastre de vida. Y en lugar de guiarte el Espíritu de Dios, te va a guiar el Espíritu de Satanás para tu mal y para que acabes en el infierno. Habiendo empezado por el Espíritu, ¿vas a acabar por la carne? Si empezaste por el Espíritu, sigue creciendo en el Espíritu de Dios en tu vida. Y que cada vez seas más espiritual y menos carnal. Más entregado y menos egoísta. Que cada vez la manifestación de los frutos del Espíritu Santo sean más evidentes en tu vida. ¿Sabes a dónde nos lleva el Espíritu? A ser cada vez más humildes, a no aferrarnos a las cosas ni a los cargos, sino dándole la gloria a Dios. Hay un ejemplo tremendo en David. David recibe el reino y desde que recibe el reino hasta que es rey pasan, 20 años. Nunca reclamó el reino para sí. Honraba a Saúl, que era un déspota y un desgraciado, que había sido ungido, pero que en lugar de vivir en el Espíritu vivió en la carne. Y sin embargo él esperó el tiempo de Dios y se sujetó a una autoridad despótica que estaba haciéndole daño y que le puso en peligro de vida. Luego él llega al trono y sigue en la humildad. Cuando su esposa le dice: qué honrado ha sido el rey que se humilló delante de las criadas. Y la respuesta de David fue: todavía me humillaré más, porque mi honra está en que Dios me eligió a mí en preferencia a tu padre, porque yo soy una persona humilde.
y quiero seguir siendo humilde. Cuando su hijo, Absalón, viene a quitarle el trono, él que dice, yo me marcho, si Dios no me respalda, ¿para qué estoy aquí? Y se fue. Y Absalón murió ese día y él volvió al trono. Señor, si tú me guardas en el sitio, yo estaré sirviendo ahí, pero si no, no voy a pelear por el lugar. Si tú no me respaldas, yo no voy a estar en ningún sitio. Un hombre humilde, guiado por el Espíritu, terminas siendo cada vez más humilde. No quieres aparentar ni estar ocupando un sitio de preeminencia. Si hace falta, estás. Y si no, aplaudes a otro que ocupa el lugar. Es así, guiados por el Espíritu. Tantas veces he visto que cuando sale una persona de llevar una responsabilidad y queda vacante el lugar, los candidatos que quedan detrás se pelean entre ellos para ver quién ocupa el puesto. Ocupará el lugar el que Dios elija. Y si tú te colocas en el sitio, eres un suplantador. Qué bueno que si eligieron a otro, tú le ayudes y le apoyes en lugar de ponerle piedras en el camino. Porque ahí es donde se va a ver tu corazón. Si estás sellado por el Espíritu de Dios, vas a andar de una manera diferente, ¿verdad? Empezaste por el Espíritu y vas a acabar en la carne dando codazos para ocupar un sitio. ¿A dónde vas? Y si Dios te honra con ese lugar, pues qué bueno. Salomón, frente a sus hermanos que quieren ocupar el lugar, es elegido como la persona para sustituir a David, su padre. Luego él también dejó al Espíritu y anduvo en la carne, pero cuando es rey, lo primero que hace fue a un lugar donde se le apareció un ángel. No sé si era en Gilgal. Se le apareció un ángel y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Y él qué pidió? Pidió sabiduría. Dice, yo estoy abrumado por tener que llevar la autoridad que me ha sido impuesta y necesito sabiduría de Dios para hacerlo. Y Dios se la dio, porque no has elegido vencer a tus enemigos, ni no sé qué, ni no sé cuántos. Te doy lo que has pedido, más todo lo demás. En el capítulo 5 de Gálatas, también, versículos 16 al 18, digo pues, dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La carne y el Espíritu se oponen. En Gálatas 5 hay dos listados. Después de esto hay dos listados. Uno es la manifestación de la carne y el otro es el fruto del Espíritu. Yo algunas veces he tenido que revisar en qué lugar estoy. Si mis reacciones están en la primera lista, es que se está manifestando mi carnalidad. Enfados, tristezas, envidias, murmuraciones. Yo creo que eso aparece en la lista, ¿no? Lo que acabo de decir. Contiendas, luego dice herejías, bueno, otras cosas más feas, ¿no? Pero digo, wow, acabo de manifestarme carnalmente, tengo que tomar medidas contra esto en mi vida, porque si no, voy camino de la muerte. Una vez
estábamos enfadados mi esposa y yo, hace muchos años, ya ni me acuerdo de cuándo me enfadé la última vez. Y dije, estamos en pecado. Porque el enfado está en la lista de las manifestaciones de la carne. Y tenemos que irnos a la otra lista. Ya sabes, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. No sé si se me olvidó alguno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No estamos bajo la ley porque si se manifiesta la vida en el Espíritu en nosotros, vamos mucho más allá que la ley. No nos enfadamos, sino que nos gozamos. No nos entristecemos, sino que nos alegramos. Qué bueno que podamos vivir en el Espíritu, ¿verdad? Es una maravilla, pero muchas veces no lo conseguimos. Y si empezaste en el Espíritu, ¿por qué vas a acabar en la carne? No satisfagas los deseos de tu carne. Y dices, ya, pero me quedé tan a gusto. Dices, ya, pero ¿y qué fruto hay de eso? Luego los problemas que vienen, sí, pero de momento me quedé a gusto. Pero luego vienen problemas para tu vida. Qué bueno que nos movamos por el Espíritu Santo y no estemos alimentando en nuestras vidas nuestra carnalidad. Algunos justifican sus actitudes. Hombre, es que uno no es de piedra. Por eso, porque no eres de piedra, vive en el Espíritu y vence tu carnalidad por la gracia de Dios. Mira, yo tengo un problema de alergias y hubo un momento en que me pusieron un tratamiento y yo podía pasar por un sitio donde estaba el tema de lo que generaba la alergia en mí y no me afectaba. Y yo decía, wow, este tratamiento funciona, ¿no? Y en la vida en el Espíritu es lo mismo. Tú sabes tus debilidades, el diablo te está atacando. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿no? Y cuando tú estás en el Espíritu, dices, me da igual que me tientes, porque tengo victoria contra la tentación, porque estoy en el Espíritu y no en la carne. No me saca ventaja mi carnalidad, sino que la tengo sujeta. ¡Wow! Qué bueno vivir así. Y es el mismo sentimiento, ¿no? Decir, oye, tengo victoria sobre mi carnalidad, no tengo que decir que soy de piedra, estoy lleno del Espíritu Santo y eso me impide pecar. Qué bueno que sea así, ¿no? Y sin embargo, en la carta a los Efesios, y con esto voy a terminar, nos habla de lo contrario. Capítulo 4 y versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué ocurre cuando contristas al Espíritu Santo? Contristar es traer tristeza al Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo se retira de tu vida. Hay un texto en el Antiguo Testamento, hay una palabra tremenda en el Antiguo Testamento en el que dice que la gloria de Dios fue traspasada. Se llama Icabod. Icabod. Cuando contristas al Espíritu Santo, ocurre un Icabod en tu vida. Y tú sabes lo terrible que es, que pierdes el Espíritu Santo con el que Dios te selló. Ahora no tienes victoria contra tu carnalidad, sino que eres zarandeado por tus pasiones. Y vuelves a la situación que tenías antes de haber recibido el Espíritu Santo en tu vida. Ahora, no puedes vencer la tentación,
porque el Espíritu Santo que te impedía caer en la tentación se ha ido de tu vida. Y eres un pelele. ¿Se entiende pelele aquí? Un muñeco movido por tu carnalidad. Seguro que todos hemos visto gente así, que estuvo viviendo en el Espíritu y que ahora es zarandeado por el diablo, porque perdió al Espíritu Santo en su vida y ya es arrastrado por sus concupiscencias carnales y no tiene ninguna autoridad sobre su carne, sino que hace lo que la carne le manda que haga, esclavo de su carnalidad, como éramos antes, ¿verdad? Qué pena que haya personas así, que en lugar de ser guiados por el Espíritu y vivir en el Espíritu y tener victoria a través del Espíritu Santo, contristen al Espíritu Santo en su vida y entonces no tengan ninguna autoridad. Yo sé personas que han cometido pecados feos y que el Espíritu Santo se ha ido de su vida. En disciplina de Dios, y que se han llenado de concupiscencias. Y a veces he visto que una persona 5 años así, sin poder, anhelando vivir la vida que antes vivía en el Espíritu, hasta que Dios les levanta la disciplina, sin poder tener ninguna victoria en su vida. Qué triste, ¿verdad? Por estar jugando con las cosas de Dios, no contristéis al Espíritu de Dios con que fuisteis sellados, sino que podamos alegrar al Espíritu Santo, porque estamos caminando y disfrutando y valorando el gran privilegio que tenemos de recibir el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. No lo contristes, camina en Él, sé guiado por el Espíritu Santo y actúa en la maravillosa realidad de los locos que confían en Dios. Es así. Eso es lo que debemos de hacer. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de si es así o vamos en la moda de los que nos rodean. Y entonces estamos en grave peligro. Si hoy no lo tienes claro, yo te pido que le pidas a Dios que te llene de su Espíritu Santo y que puedas caminar en la dirección del Espíritu Santo en tu vida para que puedas manifestar la gloria de Dios sobre ti. Si ese es tu caso, yo te invito a que te pongas de pie. Qué bueno que le podamos decir al Señor: Señor, yo quiero ser guiado por tu Espíritu Santo y no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Yo quiero cumplir con tu propósito en mi vida, no mis planes, sino los tuyos. Todavía tienes oportunidad de sentarte si te levantaste y dices: bueno, Señor, era broma. Yo quiero seguir haciendo mi vida, las cosas a mi manera. Digo, no. Señor, qué bueno que hay valientes que quieren hacer tu voluntad en medio nuestro. Todavía hay personas que anhelan tu unción, tu presencia y tu dirección. Espíritu Santo, eres tan humilde y silencioso que respetas nuestra voluntad, incluso a veces para nuestro mal, pero que estás trayendo convicción de pecado a nuestras vidas y nos encaminas por el camino de sabiduría. Señor, te pedimos que te enseñores de nosotros hoy y que, como nos has sellado con tu Espíritu Santo, que te manifiestes en nuestras vidas a través de los frutos de tu Espíritu Santo, para que podamos glorificarte con nuestras vidas y manifestar tu gloria en nosotros. Señor, llénanos de ti hoy y encamínanos en tu voluntad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.